Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, hoy quiero hablarles unas palabras acerca de San Bernardo. San Bernardo, doctor de la Iglesia. Murió en el año 1153. Bernardo significa batallador y valiente. Bern, batallador, nardo, Bernardo, valiente, guerrero, y de veras fue un valiente guerrero de Cristo. En orden cronológico, o sea, en cuanto al tiempo, San Bernardo es último de los llamados padres de la Iglesia. Los padres de la Iglesia son esos grandes santos de los primeros siglos, como San Jerónimo, San Abrasio, San Agustín, San Atanasio, San Efrem de Siria, San Juan Crisóstomo, San Basilio, etc. Pero él imitó tanto los santos en la manera de explicar la palabra de Dios, la Sagrada Escritura, que fue llamado el último de los padres de la Iglesia. Pero en importancia es uno de los que más han influido en el pensamiento católico en todo el mundo. Nació en Borgoña, en Francia, cerca de Suiza, en el año 1090. Sus padres tuvieron 7 hijos y todos los formaron estrictamente haciéndoles aprender el latín, la literatura y muy bien aprendida la religión. Realmente catequizaron a sus hijos, cristianizaron a sus hijos, comunicaron la fe y las virtudes de la fe a sus hijos. La familia que se fue con Cristo. Esta familia ha sido un caso único en la historia. Cuando Bernardo se fue de religioso, se ve consigo a sus 4 hermanos varones y un tío, dejando a su hermana a que cuidara al papá. La mamá ya había muerto, y el hermanito menor para que administrara las posesiones que tenían. Dicen que cuando llamaron al menor para anunciarle que ellos se iban de religiosos, el muchacho les respondió: ajá, con que ustedes se van a ganarse el cielo y a mí me dejan aquí únicamente con la tierra, esto no lo puedo aceptar. Los niños dirían: no es justo, ustedes van al cielo y me dejan la tierra. Y un tiempo después también él se fue de religioso. Más tarde llegaron además al convento el papá y el esposo de la hermana, y ella también se fue de monja. Casos como este son más únicos que raros. No tanto en los primeros siglos hubo bastante casos de esposos cristianos que dejaron el mundo para ir de religiosa, la esposa y el esposo de religioso. ¿Cómo era San Bernardo? Pocos individuos han tenido una personalidad tan impactante y atraente como San Bernardo. Él poseía todas las ventajas y cualidades que pueden hacer amable y simpático a un joven: inteligencia viva y brillante, temperamento bondadoso y alegre. Se ganaba la simpatía de cuantos trataban con él. Esto y su físico lleno de vigor y lozanía era ocasión de graves peligros para su castidad y santidad. Por eso durante algún tiempo se enfrió en su fervor y empezó a inclinarse hacia lo mundano y lo sensual. Pero todo esto lo llenaba de desilusiones. Dios hablaba a su corazón: no es para ti esto del mundo. Las amistades mundanas, por más atractivas y brillantes que fueran, lo dejaban vacío y lleno de hastío. Después de cada fiesta se sentía más y más desilusionado del mundo y de sus placeres. A mal grave, remedio terrible. Como sus pasiones lo atacaban violentamente, una noche se revolcó contra el hielo hasta quedar casi congelado, y el tremendo remedio le trajo mucha paz. Una noche de Navidad, mientras celebraban las ceremonias religiosas en el templo, se quedó dormido y le pareció ver al niño Jesús en Belén en brazos de María, y que la Santa Madre le ofrecía el niñito santo para que lo amara y lo hiciera amar mucho por los demás.
Desde ese día ya no pensó sino en consagrarse a la religión y al apostolado. Bernardo se fue al convento de monjes benedictinos llamados Sisters y pidió ser admitido. El superior, San Esteban, lo aceptó con gran alegría, pues en aquel convento hacía 15 años que no llegaban religiosos nuevos. Y estamos el inicio del siglo XII. Bernardo volvió a su familia a contar la noticia y todos se opusieron cuando quiso entrar de religioso. Los amigos le decían que esto era despreciar una gran personalidad para irse a sepultarse vivo en un convento. La familia no aceptaba de ninguna manera el plan y la vocación del joven Bernardo. Pero aquí sí que apareció el poder tan sorprendente que este hombre tenía para convencer a los demás e influir en ellos y ganarse su voluntad. Empezó a hablar tan maravillosamente de las ventajas y cualidades que tiene la vida religiosa que logró llevarse al convento a sus 4 hermanos mayores, dijimos, a su tío y casi todos los jóvenes de los alrededores. Junto con 31 compañeros llegó al convento de los cistercienses a pedir ser admitidos de religiosos. Pero antes, en su finca los había preparado a todos por varias semanas, entrenándoles cerca del modo como debían comportarse para ser unos fervorosos religiosos. En el año 1112, a la edad de 22 años, se fue de religioso al convento. Consagrarse a Dios y seguir la obra de Cristo. En efecto, Cristo murió en la cruz para nuestra salvación, dejó la iglesia para continuar su obra, llevar la salvación, el evangelio, el mensaje divino y los divinos sacramentos que son canales de la gracia de Dios a las almas. Este hombre va a ser uno de los más grandes de su siglo. Entonces se fue con sus hermanos al convento y muchos compañeros. El papá, el hermano Nibardo, el cuñado y la hermana ya irán llegando uno por uno a pedir ser recibidos como religiosos un poco más tarde. En toda la historia de la iglesia es difícil encontrar otro hombre que haya sido dotado por Dios de un poder de atracción tan grande para llevar gentes a las comunidades religiosas como el que recibió San Bernardo. Las muchachas tenían terror de que su novio hablara con el santo, porque lo más probable era que se iría de religioso. Igual se lee en la historia de la iglesia, cuando San Ambrosio hablaba de la vida religiosa, bien las madres escondían a sus hijas, no los llevaban a la iglesia para que no escucharan a esos santos hablar de las ventajas de consagrarse a Dios. Claro, todo el mundo no se consagra a Dios, pero una cantidad sí es necesario. Unos en la vida religiosa sirven a Dios y otros en la vida matrimonial. Y donde hay fervor de la vida religiosa, los matrimonios son buenos, son fecundos, tienen hijos numerosos y tienen éxito. Entonces las muchachas tenían mucho miedo a que sus novios escucharan a San Bernardo. En las universidades, en los pueblos, en los campos, los jóvenes al oírle hablar de las excelencias y ventajas de la vida en un convento, se iban en numerosos grupos a que él los instruyera y los formara como religiosos consagrados a Dios. Durante su vida fundó más de 300 conventos para hombres e hizo llegar a gran santidad a muchos de sus discípulos. Lo llamaban el cazador de almas y de vocaciones. 900 monjes hicieron profesión religiosa en manos del santo. Los había conseguido con su apostolado. Más o menos Don Bosco hizo más o menos lo mismo con los jóvenes, esa vez de la calle, gente rechazada, menospreciada, incluso a veces por sacerdotes, niños de la calle, huérfanos, y bien Don Bosco los educó, los formó, los catequizó, y si me acuerdo bien, mandó unas 600 vocaciones. San Bernardo va a fundar
un monasterio que va a ser muy famoso, el monasterio de Claraval. En el convento del Cisters se mostró tales cualidades de líder y de santo que a los 25 años, con solo 3 años de religioso, ya lo nombraron superior y lo enviaron a que fundara un convento nuevo. Escogió un sitio sumamente árido y lleno de bosques donde sus monjes tuvieran que derramar el sudor de su frente para poder cosechar algo, y le puso por nombre Claraval, que significa valle muy claro, porque ahí el sol ilumina fuerte todo el día. De tal manera supo infundir fervor y entusiasmo a sus religiosos de Claraval, que habiendo empezado ahí con solo unos 20 compañeros, a los pocos años ya tenía 130 religiosos, y del convento de Claraval salieron monjes a fundar otros 63 conventos más. ¿Cómo hablaba este santo? ¿Cuál era su oratoria? Después de San Juan Crisóstomo y de Santo Agustín, es difícil encontrar otro orador católico que haya obtenido tantos éxitos en su predicación como San Bernardo. Lo llamaban el doctor boca de miel, doctor melifluo, sale miel de su boca, porque sus palabras en la predicación eran una verdadera golosina llena de sabrosura para los que lo escuchaban. Su inmenso amor a Dios y a la Virgen Santísima y su deseo de salvar almas lo llevaban a estudiar por horas y horas cada sermón que iba a pronunciar. Y luego, como sus palabras iban precedidas de mucha oración y de grandes penitencias, el efecto era fulminante en los oyentes. Escuchar a San Bernardo era ya sentir un impulso fortísimo a volver mejor. Entonces rezaba, hacía penitencia y preparaba sus sermones, y Dios bendecía sus esfuerzos. También fue hijo muy amado de la Virgen Santísima, igual que Santa Efren de Siria. Los que quieren progresar en su amor a la Madre de Dios necesariamente tienen que leer los escritos de San Bernardo, porque entre todos los predicadores católicos quizás ninguno ha hablado con más cariño y emoción que este gran santo acerca de la Santísima Virgen. Él compuso aquellas últimas palabras de la salve: oh clemente, oh piadosa, oh dulce Virgen María. Y repetía la bella oración que dice: acuérdate, oh Madre Santa, que jamás se oyó decir que alguno a ti haya acudido sin tu auxilio recibir. El pueblo vibraba de emoción cuando le oía clamar desde el púlpito con su voz sonora impresionante: si se levantan las tempestades de tus pasiones, decía San Bernardo, si se levantan las tempestades de tus pasiones, mira la estrella, invoca a María. Si la sensualidad de tus sentidos quiere hundir la barca de tu espíritu, levanta los ojos de la fe, mira la estrella, invoca a María. Si el recuerdo de tus muchos pecados quiere lanzarte al abismo de la desesperanza, lánzale una mirada a la estrella del cielo y rézale a la Madre de Dios. Siguiéndola no te perderás en el camino, invocándola no te desesperarás, y guiado por ella llegarás seguramente al puerto celestial. Sus bellísimos sermones son leídos hoy, después de varios siglos, con verdadera satisfacción y gran provecho. También San Bernardo fue un viajero incansable para el bien común de la cristiandad. El más profundo deseo de San Bernardo era permanecer en su convento dedicado a la oración y meditación, pero el sumo pontífice, el papa, los obispos, los pueblos, los gobernantes le pedían constantemente que fuera a ayudarles, y él estaba siempre pronto a prestar su ayuda donde quiera que pudiera ser útil. Con una salud sumamente débil, porque los primeros años de religioso, por imprudente, se dedicó a hacer demasiadas penitencias y se le dañó la digestión. Con una debilidad espantable, sin embargo, recorrió toda Europa, poniendo la paz donde había guerras, deteniendo fuertemente las herejías, los tatarabuelos de todas estas sectas de hoy, corrigiendo errores, animando los desanimados y hasta reuniendo ejércitos para ir a defender la santa religión católica.
Era el árbitro aceptado por todos. Exclamaba: a veces no me dejan tiempo durante el día ni siquiera para dedicarme a meditar, pero estas gentes están tan necesitadas y sienten tanta paz cuando se les habla que es necesario atenderlas. Ya en las noches pasaría luego sus horas dedicado a la oración y a la meditación. Un hombre muy bien preparado le pidió que lo recibiera en su monasterio de Claraval. Para probar su virtud, lo dedicó las primeras semanas a transportar carbón, y el otro lo hizo con muy buena voluntad. Después llegó a ser un excelente monje y más tarde fue nombrado sumo pontífice, Honorio III. El santo le escribió un famoso libro llamado De Considerazione, de la consideración, en el cual propone una serie de consejos importantísimos para que los que están en puestos elevados no vayan a cometer el gravísimo error de dedicarse solamente a actividades exteriores, descuidando la oración y la meditación. Y llega a decirle: malditas serán dichas ocupaciones si no dejan dedicar el debido tiempo a la oración y la meditación. Eres jefe, eres sacerdote, eres papa, eres religioso, tienes que dar tiempo a la oración y meditación, si no te vacías. ¿Qué pasó con Lutero? Y bien, Lutero tenía cargo de varios conventitos. Y bien, él mismo dice: ya no tengo tiempo, tengo que dar cursos y tengo que predicar y tengo que administrar varios conventos, no tengo tiempo de hacer mis oraciones. Se vació y se cayó y arrastró la cristiandad a la herejía y a la destrucción como hoy. Entonces, por eso este libro de la consideración de San Bernardo realmente es sumamente importante para todos. Después de haber llegado a ser el hombre más famoso de Europa en su tiempo y de haber conseguido varios milagros, como por ejemplo hacer hablar a un mudo, el cual confesó muchos pecados que tenía sin perdonar. Y después de haber llenado varios países de monasterios con religiosos fervorosos, ante la petición de sus discípulos para que pidiera a Dios la gracia de seguir viviendo otros años más, exclamaba: mi gran deseo es ir a ver a Dios y estar junto a Él. Pero el amor hacia mis discípulos me mueve a querer seguir ayudándolos. Que el Señor Dios haga lo que a Él mejor le parezca. Y a Dios le pareció que había sufrido y trabajado bastante y que se merecía el descanso eterno y el premio preparado para los discípulos fieles, y se lo llevó a su eternidad feliz el 20 de agosto del año 1153. Solamente tenía 63 años, pero había trabajado como si tuviera más de 100. El Papa lo declaró doctor de la Iglesia debido a la seguridad total de sus escritos que explican la fe católica. San Bernardo, gran predicador, enamorado de Cristo y de la Santísima Madre María, pídele al buen Dios que nos conceda a nosotros un amor a Dios y al prójimo, semejante al que te concedió a ti. Quiera Dios que así sea. Amén. Queridos hermanos, San Bernardo decía: no eres más santo porque no eres más devoto de María. Mientras más uno es devoto de María, más María, nuestra Madre Santísima, nos lleva hacia Jesús nuestro Señor. Yo pienso que si hoy San Bernardo viviera, bien haría una limpieza total en los seminarios, conventos, monasterios, universidades que usurpan el título de católico. Todo convento, todo seminario, toda universidad que enseña herejías, que enseña doctrinas falsas, que enseña disque religión de la liberación, que disque yoga, que disque todas esas cosas inventadas por gente sin fe católica, los sacaría patadas. No tienen derecho de enseñar a los pobres monjes y monjas y seminaristas teología falsa. El Papa Juan Pablo II, en el año 1981, reconoció algo de suma gravedad. ¿Qué dijo? Aquí lo que dijo el Papa textualmente. Entonces el Papa dijo:
Es necesario admitir con realismo y con profunda atormentada sensibilidad que los cristianos hoy en gran parte se sienten extraviados, confusos, perplejos e incluso desilusionados. Se han esparcido a manos llenas ideas contrastantes con la verdad revelada, enseñada desde siempre. Es gravísimo esto, es gravísimo. Se han propagado verdaderas y propias herejías en el campo dogmático y moral, creando dudas, confusiones, rebeliones. Se ha manipulado incluso la liturgia. Queridos hermanos, eso es gravísimo. Esto es gravísimo. Que se han propagado verdaderas y propias herejías. La herejía es corrupción de la fe. Un vaso de leche con 2 gramos de veneno ya no es leche. Todo catecismo, todo libro de teología, todo curso que enseña herejías no es católica. Y sin embargo se hacen pasar por católica. Hay universidades católicas usurpando el título, enseñan falsa teología. Para nada quieren ni el Papa ni el obispo que se opone un poquito, no mucho, un poquito se oponen a ellos, sacan las uñas estos herejes que se hacen pasar católicas. Y hay obispos y congregaciones religiosas tan necios que mandan sus jóvenes religiosos seminaristas a estudiar estas herejías en estas universidades. Esto no vale. Todo lo que la mal llamada teología de la liberación no liberó nada, sino causó ruinas, guerras civiles, odios, rencores, huérfanos, crisis social, económica, es social, es gravísimo. Se han propagado verdaderas y propias herejías en el campo dogmático y moral. Eso es sumamente grave. San Bernardo nunca hubiera aceptado esto. Incluso se ha manipulado la liturgia. Hicieron de la liturgia, cada quien hace lo que quiere con la liturgia. Claro, y nadie está castigado, salvo los que siguen la liturgia de todos los siglos, la liturgia tradicional. Y no es justo. Realmente es una ceguera, y esta ceguera es castigo de Dios. Se permite todo menos lo católico auténtico, el que hizo la gloria de la Iglesia católica. ¿Y qué dice el Papa? Inmersos en el relativismo intelectual y moral, y por eso en el permisivismo, los cristianos se ven hoy tentados por el ateísmo, agnosticismo, iluminismo vagamente moralista, por un cristianismo sociológico sin dogmas definidos y sin moral objetiva. Esto lo dijo el Papa Juan Pablo II en 7 de febrero de 1981, Osservatore Romano, edición italiana. Y los que tienen la ópera Omnia de este Papa, Insegnamenti di Giovanni Paolo II, Librería Edizione Vaticana, tomo 4, primera parte, página 235. Es gravísimo esto. San Bernardo nunca hubiera aceptado estas herejías, ni en los monasterios, ni en los seminarios, ni en las universidades. El modernismo penetró en la Iglesia, corrompió la fe en la Iglesia. Hay lugares que quedan más o menos, pero en general la herejía corre libre. Y los únicos castigados, perseguidos, señalados, menospreciados, son los católicos de todos los siglos. Los católicos que profesan la fe católica íntegra, la que defendió, amó, proclamó y predicó San Bernardo. Por eso, queridos hermanos, este modernismo que tiene el control de la Iglesia nos ha puesto en el relativismo intelectual y moral, y va a llevarnos a la ruina. Por eso tenemos que regresar a la fe de nuestros padres. Y bien, todo lo que contradice la fe de todos los siglos, la fe de nuestros padres, abuelos, bien, es herejía, a la basura. Si alguien te dice que la Virgen tuvo otros hijos, que va el diablo, es un hereje. Si alguien dice que todos pueden comulgar sin ninguna confesión, que va el diablo, me miente. El que come, bebe el cuerpo de Cristo indignamente, come, bebe su propia condenación. Si alguien dice que todos se salvan en cualquier iglesia que sea, es un hereje. San Bernardo le daría una palizada. Si alguien dice que todas las religiones valen, no hay problema, miente, es un anticristiano. Contra todas esas herejías, San Bernardo y todos los San Bernardos, todos los siglos, han luchado. Por desgracia, el modernismo, llamado cloaca de todas las herejías por el Papa San Pío X, y penetró en la Iglesia,
El Papa condenó esta herejía, pero estos herejes dijeron, sobre todo, no tenemos que salir de la iglesia como Lutero, tenemos que estar dentro para desde dentro cambiarla. Y lograron, por desgracia, lograron. Hoy tienen el control de la iglesia. Por eso persiguen la tradición católica, por eso persiguen la misa tradicional, la fe de todos los santos, de todos los papas, por eso menosprecian todo el pasado católico, quieren cambiar todo para sepultarlo. Bien, no lograrán. No lograrán. Dios maldijo lo que hicieron. Toda esta crisis, esa decadencia, esta inmoralidad es fruto de estos cambios en la iglesia. Por lo tanto, seguimos la fe de San Bernardo y la fe de todos los santos. San Bernardo ruega por nosotros. Amén.